chicos, buenas tardes. ¿Cómo van? Vamos a esperar a ver quién más se une. Váyanme teniendo la mano, hijos, porfa. Cuaderno, libro. Cuaderno y libro a la mano, hijos, porfa. Aló. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola, ¿cómo vamos? Hola, profe. Hola. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Vamos a esperar un momentico más a ver quién más ingresa. Buenos días, buenas tardes, profe. Hola. Hola, profe. Hola, hola. Hola a todos. Profe, una pregunta. Ah, Julián, súper bien con este informe. Escriben un golpe más y quita esa vaina de ahí. Quítale. Quítale la mano. Pero, ¿cómo? No me gusta estar Minutico aquí. más y ya empezamos. Yo le dije. Profe, ¿puedo decir una pregunta? Yo se fue ahí. Diga, a ver, hable, a ver, ¿quién es el que quiere hablar? Yo, profe, sí. Es que, profe, en la actividad de parece que yo debo algo. ¿Qué? Tienes que revisar en la plataforma, mi amor, en la página principal dice que debes. Ahí dice a la fecha 31 de mayo deben y ahí aparece la actividad que deben. Tienes que revisarlo. Profe, yo ya no te debo nada. Yo ya quedé al día contigo. Lo que dice en la plataforma, eso es lo verídico, amores. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Varias recomendaciones. La primera es que saben que en la plataforma de Classroom siempre les voy a dejar qué me están debiendo. Entonces, para que ustedes estén pendientes, ¿listo? La segunda recomendación es que saben que ya trabajaron una horita solos y pues ahora venimos a resolver dudas. Ya saben que se pudieron adelantar, fabuloso, pero si no han podido adelantar no hay ningún problema, ya aquí lo solucionamos para que ustedes puedan realizar la actividad, ¿listo? Siempre que yo les deje un trabajo del módulo, les voy a dejar un archivo PDF. Ese archivo PDF le va a servir para dos cosas. La primera, para aquellos que no tienen el libro, pues que sepan qué tienen que hacer. Y la segunda, para aquellos estudiantes que tienen el libro, pero tengo un pequeño problemita, y es que las páginas de mi libro tal vez no coincidan con el suyo. Por eso usted le va a poner cuidado a la actividad, ¿listo? Si dice actividad, no sé, pinte, coloree, haga, entonces usted coge el PDF y busca la actividad directamente en el libro, para que no se me vaya a confundir con el tema de las páginas, ¿listo? Ahí también le voy a decir, coloree o escriba o haga el mapa conceptual o bueno, yo ahí le especifico bien. Profe, ¿qué páginas son? Mi amor, por eso tienes que revisar el archivo PDF. Ahí en la plataforma está el archivo PDF, revísalo y buscas la actividad que coincida, ¿listo? Generalmente las páginas son las mismas, o sea, la estructura de la página es la misma, pero no sé, puede que yo lo haya mandado a hacer la 139, por ejemplo. Pero en el archivo PDF usted se da cuenta que en su libro está la 140. Por esa razón se me va a guiar del archivo PDF. ¿Sí me entienden ese pedacito? Sí, señora, profe. Listo. Entonces, Sí, profe. listo, gracias. Entonces tengan en cuenta eso, para que no se me vayan como a perder en eso. Juan José, quédese quieto con esa cámara que a ratos está en China y otros ratos está aquí con nosotros. Quédese quieto. Bueno, lo otro. El tema de hoy se llama cambios físicos, ¿cierto? Y esos cambios físicos no van a hacer referencia a cómo han cambiado ustedes en esta cuarentena,
si está más mechudo, si está más bonito, si está más gordito, no. Vamos a hablar de los cambios físicos de la materia, es decir, que vamos a hablar de los cambios físicos que experimentan los estados de la materia. Ya sabemos que hay 5 estados de la materia. Ya ustedes se lo saben en orden. Sólido, líquido, gaseoso, plasma y coloide. Ya ustedes se lo saben. Pero resulta que esa materia puede cambiar, así como lo vimos la clase pasada que hicimos como un pequeño abrebocas del tema de hoy. Primero que todo me van a hacer el favor y se van a concentrar conmigo acá en el tablero. Van a poner las cámaras tal cual como son. Kilian va a dejar de molestar, porque si ustedes no quieren estar en mi clase, solamente es dar salir y ya. Eso no hay ningún problema. Pero si se va a quedar en mi clase, me va a poner cuidado al tablero. Juan José, dele la vuelta a esa cámara y Matías también. Gracias. Que sea la primera y la última vez que yo tengo que parar la clase para estarlo regañando. ¿Listo? Bueno, espero hayan entendido. Resulta que si hablamos de esos cambios físicos de la materia, vamos a decir que los estados de la materia pueden saltar de uno al otro sin tener ningún tipo de complicación. Entonces, ¿cómo se hace? Resulta que yo puedo tener un cubo de hielo, y ese cubo de hielo va a presentar unos cambios. Entonces, ¿qué sucede? Voy a tener 3 cosas aquí para que ustedes me entiendan. Un vaso de agua, voy a tener otro vaso de agua y voy a tener una nube de gas. Si no ven bien el tablero, me avisan, ¿vale? Y lo movemos y lo acomodamos. Voy a tener una nube de gas. Profe, tenemos que copiar, ¿cierto? Sí, tomen apuntes, por favor. Resulta que tenemos un cubo de hielo. ¿El hielo en qué estado se encuentra? ¿Sólido, gaseoso, líquido o plasma? Sólido. Sólido. Perfecto, el hielo se encuentra en estado sólido. Pero resulta que este hielo que se encuentra en estado sólido se puede llegar a derretir y convertirse en agua. Cuando el hielo se derrite y se convierte en agua, a ese proceso nosotros le llamamos fusión. Y la fusión es que se descongeló el hielo, pasó de ser sólido a estar en estado líquido. Aquí arrancó siendo sólido y pasó a ser líquido. Pero ¿qué sucede si yo meto el agua a la nevera? ¿Se convierte en estado qué? Sólido de De nuevo, muy bien, pasó de líquido a sólido. Ese proceso se llama solidificación. Entonces pónganle cuidado que ya hemos tenido 2 cambios. El primero es cuando pasa de sólido a líquido, que se llama fusión. Se derrite, como cuando el helado se derrite. Usted echa la panela y la calienta y se derrite. Y cuando vamos de líquido a sólido se llama solidificación. Como cuando usted tiene la chocolatina o el chocolate caliente y deja que se repose y se convierte en chocolatina. Como cuando usted se mete un chocolate al bolsillo y después va y lo saca y la temperatura del cuerpo lo derritió. Pero usted déjelo un ratico por ahí o llévelo a la nevera y verá que vuelve y se solidifica. ¿Listo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O alguien está perdido? Sí, Vamos bien. está bien. Listo, vamos bien. Entonces sigamos. Resulta que el agua también puede pasar a ser gaseosa o un líquido. No vamos a estigmatizar solamente al agua. Cualquier líquido puede volverse gaseoso. Y ese proceso de convertirse en líquido a gas, nosotros lo llamamos evaporación. ¿Cuándo se hace la evaporación? Cuando ha llovido y hace mucho sol y nosotros sentimos como frío, así como pasa acá en Bogotá. Llueve, sale el sol y sentimos frío. Y el ambiente está húmedo. Es porque las partículas de agua van subiendo hacia la atmósfera para que las nubes se condensen nuevamente. Este proceso de evaporación también se da cuando nosotros entramos a darnos una ducha caliente. Nos estamos bañando con agua tan caliente que el agua está pasando de ser líquida a ser gaseosa. Entonces usted cuando sale va a revisar el espejo y el espejo está como empañado, tiene muchas motas. Y usted empieza a jugar, a hacer figuras o a darle letras al espejo y se va volviendo como unas goticas de agua. Ese proceso de líquido a gaseoso se llama evaporación. Nosotros también hemos salido a la calle cuando está haciendo mucho frío
y exhalamos y sale un humito blanco de la boca. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Miss, No. Ese Ah, sí, humito sí. blanco de la boca es porque hay una temperatura muy fría en el ambiente y mi cuerpo está exhalando calor. Entonces yo puedo ver un gas. Ahí también hay procesos de evaporación. Otro, cuando su mamá hace el arroz, su mamá le echa 4 pocillos de agua para 2 de arroz. Y va y le dice, vaya fulanito, mire a ver cómo va el arroz. Y usted va y el agua se desapareció. Esa agua se evaporó, es decir, que se fue hacia la atmósfera. Profe, ¿cómo hace si estaba la tapa? Pues usted va y levanta la tapa y se va a dar cuenta que en vez de gas hay unas gotas de agua. Ese proceso también se llama evaporación. Cuando voy de líquido a gas. ¿Listo? Entonces hagamos recorderis de los 3 procesos que hemos visto. Fusión, sólido a líquido. Solidificación, líquido a sólido. Evaporación, líquido a gaseoso. ¿Cómo se llamará entonces cuando va de gaseoso a líquido? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo sabemos que las nubes que va a llover? No me vayan a decir que porque está oscuro. ¿Fusión? No, ¿Transfusión? la vimos. Ya la fusión. ¿Transfusión? No, se llama condensación. ¿Se acuerda que ya se los había mencionado? Condensación. Y la condensación es cuando el gas se convierte en líquido. Entonces, cuando usted va y destapa la olla del arroz, hay unas goticas de agua. Es porque los átomos se unieron y se condensaron. Cuando las nubes están muy condensadas, cuando ya tienen mucha agua, la nube ya no puede aguantar más y tiene que dejar caer el agua. Y ahí es cuando llueve. Entonces ahí estamos hablando de 2 procesos. Uno que es la evaporación, cuando el agua sube hacia la atmósfera, y 2 que es la condensación cuando cae, cuando llueve. Otro ejemplo de condensación, cuando usted va y destapa la olla de los frijoles. En esa olla de los frijoles también sí es un proceso de condensación porque las partículas de agua se pegaron a la tapa, las cuales después van a empezar a unirse y pueden llegar a formar como un rito de agua. Bueno, entonces pilas, llevamos 4 procesos, fusión, solidificación, evaporación y condensación. Pero resulta que para que estos procesos se den, tiene que haber algo muy importante y es el señor Sol. Porque el Sol ¿qué bota? ¿Qué bota el Sol? rayos, profe. ¿Qué bota el Luz y Sol? calor. Perfecto, 2 cosas Luz y calor. fundamentales, luz y calor. En este caso le voy a poner cuidado al calor. Resulta que ese calor es un patrón de medida de la temperatura. O la temperatura más bien es un patrón de medida del calor. Yo puedo decir, ¿está haciendo mucho calor o está haciendo mucho frío? Ahí estoy hablando de el patrón de medida que es la temperatura. Yo puedo decir, estamos a 20 grados Celsius o estamos a 20 grados centígrados y va a ser lo mismo porque estamos hablando de temperatura. Si yo tengo mucho frío, pues busco una fuente de calor. Y esa fuente de calor, la más grande y la más importante, es el Sol. ¿Y ese Sol en qué estado de la materia se encuentra? ¿En qué estado de la materia se encuentra? Gaseoso. Gaseoso. Listo, entonces ¿Plasma? ahí No, hay no, una poquito la discusión pantalla. bastante grande. Escúchenme acá. Ahí hay una discusión bastante grande de los científicos porque algunos dicen que es plasma, que son partículas muy pequeñitas que se encuentran unidas y que me van a generar el Sol. Pero otros científicos dicen que es gaseoso. Nosotros no nos vamos a atrever a decir qué es, vamos a dejarlo en esa incógnita. Hay unos que dicen que es gaseoso porque es el combustible del que está hecho el Sol es hidrógeno, helio y otros gases. Entonces están gaseosos. Pero hay otros que dicen que el Sol es plasma porque son partículas muy pequeñitas que están en proceso de combustión, como cuando uno quema una hoja de papel. Usted quemó la hoja de papel y esas cenizas están en estado plasma, ¿cierto? Porque usted las puede ver, las puede tocar. Pero cuando usted las sopla, las cenizas se esparcen y ya usted no las puede volver a tener en su estado natural. Por eso está la discusión con el Sol. No sabemos si es plasma o si es gaseoso. ¿Listo? Profe, Sin una embargo, pregunta. dime. ¿Un objeto puede estar en 2 estados a la vez? ¿Un objeto puede estar en 2 estados a la vez? Sí.
Sí, hasta que lo clasifiquen como tal. No es que el Sol esté en estado plasma y esté en estado gaseoso, no, tiene que estar en uno de los dos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no lo hemos clasificado. Es como una pregunta que ustedes hacen constantemente y dicen, ¿se dice la agua o se dice el agua? Entonces uno empieza a pensar, y bueno, ¿cuál de las dos es válida? Hasta que alguien no nos diga cuál es el término real, nosotros no lo podemos clasificar. Es decir, necesitaríamos que llegue un científico y nos diga, mire, el Sol está en estado gaseoso y punto, por esta y esta razón. Ah, bueno, ya, quedó en estado gaseoso. Pero llega otro científico y dice, no, mire, el Sol está en estado plasma por esto, entonces ya uno lo dejan perdido. Por esa razón estoy diciendo que no lo han podido clasificar, bien sea en plasma o bien sea en gaseoso. ¿Listo? Que si un cuerpo puede tener varios estados de la materia al mismo tiempo, sí, nosotros somos el mejor ejemplo. Los dientes son duros, estarían en estado sólido. La saliva es líquida, pues sería del estado líquido. Los mocos son del estado coloidal. Si hablamos de la piel tiene unas células y ellas son plasma. Si hablamos de ¿qué estado me falta? La sangre también es líquido. Ah, perfecto, la sangre es líquida. Si hablamos de un pedo es gaseoso. Es decir que nosotros tenemos todos los estados de la materia en nosotros. Y eso le puede suceder a muchas sustancias. ¿Listo? Sigamos entonces. Resulta que para que existan estos cambios físicos en la materia, obligatoriamente tiene que haber presencia de temperatura. Y vamos a decir que esa temperatura es positiva o esa temperatura es negativa. Dime. Profe, ¿puedes correr la pantalla un poquito a la izquierda? ¿Así? Al otro lado. ¿Hacia acá? ¿Así? ¿Ahí? Bueno, resulta que esa temperatura puede ser positiva o puede ser negativa. Positiva como cuando hace calor. La temperatura en la estufa es caliente, me quema. Pero la temperatura negativa también la tenemos en los polos. Cuando usted meta una mano a la nevera y toque la escarcha que produce la nevera, eso es supremamente frío. O cómprese un helado de esas paletas de agua y pégueselo a la lengua y verá que se le va a quedar pegado. Y eso es precisamente por la temperatura que se da. Siempre que haya un cambio de estado de la materia, vamos a hablar de temperatura. Eso es fundamental. Ahora, otra cosa fundamental. Si hablamos de cambios físicos, hay una palabrita que puede ser importante y es que son reversibles. ¿Eso qué quiere decir? Que yo los puedo devolver. Tengo hielo, se convirtió en agua, tengo agua, se convirtió en hielo y ahí me la puedo pasar jugando todo el tiempo porque los puedo cambiar de un lado a otro. Lo mismo sucede con el líquido que se evapora o con el gas que se condensa. Llueve, hace sol. Llueve, hace sol. Entonces, eso sucede. Cuando nosotros hablamos de cambios físicos de la materia, también hablamos de nuestra propia apariencia. Yo puedo coger este tablero y borrarlo. Y ya, no pasó nada. No le cambié la estructura, sigue siendo un tablero. Yo puedo meter jugo de guayaba al congelador y se convirtió en helado, pero sigue siendo jugo de guayaba. Las propiedades se mantienen. Podemos tener en este momento a Juan José patas arriba, porque no quiso hacer caso de cambiar la cámara, pero sigue siendo Juan José, ¿cierto? Es el mismo. Puedo quitarle a Kilian las gafas, pero sigue siendo Kilian. Eso es un cambio físico. Que yo tenga la capacidad de devolverlo en el tiempo, ¿listo? Profe, ¿eso qué quiere decir? Que si un helado, por ejemplo los de cremelado, se derrite, ¿yo lo puedo volver a sólido otra vez? Sí se puede. Digamos, en el caso de los helados de cremelado les cambia un poquito el sabor, pero lo hacen igual, se pueden volver a congelar. Profe, si yo me ensucio de barro, pues ni modo, vaya, bañes y sigue siendo usted mismo, eso no hay ningún problema, ¿listo? Cambio físico es sinónimo de reversible, puedo devolver el cambio, ¿listo? Así como hizo Matías. Matías tenía atrás la bandera de la Unión Soviética y ahora tiene a Bob Esponja. Pero si yo le digo, Matías, por favor, póngame otra vez la bandera de la Unión Soviética, pues él me la va a poner. ¿Listo? Eso es un cambio reversible. Es decir, que todos estos cambios se pueden devolver. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos claros o alguien tiene dudas? No. No, Listo. señora. Resulta que hay un proceso que es un poco más complejo
y es cuando se pasa de sólido a gaseoso sin tener que pasar por el líquido. No fue líquido, pero se pasó de sólido a gaseoso. Entonces aquí vamos a traer a cotación un capítulo del Chavo. Resulta que hay un capítulo donde hay una olla. Profe, no y se le escucha. ¿Lo bajo? Ahí. Y esa olla bota humo y nosotros no sabemos por qué sucede eso. Resulta que hay un hielo que se llama hielo seco y es a base de dióxido de carbono. Cogen un extintor, lo baten bastante y tiene cierto proceso químico para que eso se vuelva sólido. Ese hielo seco, con el cambio de la temperatura, se vuelve gaseoso de inmediato y por eso podemos ver que esa olla le sale humo sin tener ningún líquido en su interior. Ese proceso, cuando se va de sólido a gaseoso, se llama sublimación. Esa sublimación casi no es común, nosotros casi no la podemos ver, no la podemos hacer, y es porque es pasar de sólido a gaseoso sin tener que pasar por el líquido, ¿listo? Pero sin embargo, sí hay, digamos que como unas, ¿cómo se puede decir? Como unos ejemplos pequeñitos. Y es cuando nosotros tenemos un aerosol. Si alguien ha visto cuando grafitean, o si alguien lo ha hecho, se agita la lata y eso por dentro trae un gas. Y ese gas sale de la lata y se solidifica de inmediato, sin ser líquido. Si usted le echa harto, es decir, si la boquilla está muy grande, pues eso le va a botar un spray de pintura y se va a chorrear la pared. Ahí no se cumple el proceso de sublimación. Pero si usted grafitea bien, es decir, saca el gas y lo solidifica de una, la pintura se seca de una, ese proceso se llama sublimación. ¿Listo? ¿Sí me entendieron qué es la sublimación? Sí, Señora. Listo. Sí, señora. Esa sublimación puede ir. Otra vez. Esa sublimación, bueno, hagámosla aquí mismo. Esa sublimación puede ir de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido, porque se puede de cualquiera de las dos maneras. Sublimación de sólido a gas y sublimación inversa de gaseoso a sólido. Pero lo más importante es que no pase por el líquido. Otra cosa importante es que tiene que tener temperatura. Si no hay temperatura, no hay cambios de estado. ¿Listo? Profe, mueve la pantalla ¿La subo un poquito? ¿Ahí? a la derecha tuya. A la derecha. Ahí. ¿Ahí? Espere. No, al otro lado, ahí. Esto es como manejando. Listo. Entonces, tengan en cuenta, los cambios de estado de la materia pueden ser reversibles. Yo los puedo devolver. Puede que en este momento yo me haya aplicado mi labial y ya se me acabó de tanto hablar. Pues, ¿qué hago? Pues vuelvo y me lo aplico, no hay ningún problema. Eso es un cambio físico. Si usted reventó un plato, ¿lo puede volver a pegar? No, señora. No, señora. Lo puede hacer, de poder lo puede. Usted compra Super Bonder y lo pega. El problema es que no le va Ya a bien quedar armado. igual, exactamente, pero sí se puede hacer. ¿Listo? Pilas con eso. Porque en la próxima clase vamos a ver los cambios químicos y ellos son irreversibles. Después de que usted queme una hoja de papel, ¿la puede volver a hacer hoja de papel? No, señora. No. Después de que usted... No, se volvió cenizas. Eso, se volvió cenizas, ya graves. Después de que usted le eche la gasolina al carro, fue a Santa Marta y volvió, puede volver, digamos que puede volver a hacer gasolina el carro como tal, o tiene que volverle a echar. Tiene que volverle a Toca echar. volverle a echar gasolina porque la gasolina se quemó. ¿Sí ven la diferencia? Físico es que yo lo puedo devolver. Puedo pintar mi carro de azul y si no me gustó lo pinto de rojo. Puedo pintar mi cabello de amarillo y si no me gustó lo pinto de fucsia. En cambio, si yo me mando a pintar el cabello, ¿qué pasa? ¿Lo puedo volver a pegar? No. No. Está grave, ya ahí no me Que lo le crezca. toca esperar a que vuelva Son- y espero otra vez. ¿Listo? Entonces hay que aprender a Tiene que ser correcto. Ah, miren, Matías ya nos hizo ahí un perfecto ejemplo, vea, ya volvió otra vez con la bandera de la Unión Soviética. Matías ha cambiado en este momento 2 veces. Eso es un cambio reversible, es un cambio físico. ¿Listo? ¿Qué otra cosa importante podemos hablar de ellos?
fuente de calor fundamental sea una fuente de calor natural, como es el caso del sol, o puede ser una fuente de calor artificial, como es el caso de la nevera. Profe, pero ¿cómo así? Luego no tiene que producir calor. Lo que pasa es que ese es el patrón de medida de la temperatura y puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, pilas. Profe, una pregunta. Señor. Usted dijo que la gasolina se quemaba cuando se utilizaba, ¿verdad? Sí. Cuando hace, o sea, por ejemplo, en un país donde haga nieve y en ese momento está haciendo nieve y usted está conociendo, ¿la gasolina se quema o se gasta? Lo que pasa es que al decir que la gasolina se quema es porque se evapora. Entonces pónganme bien cuidado lo que les voy a decir. Ustedes han escuchado una propaganda que dice que tanquee su carro en las horas de la noche. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué? Porque resulta que la gasolina tiene un proceso de ebullición, es decir, que se vuelve líquida y pasa a ser gaseosa muy rápido, con una temperatura muy baja. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tanqueo el carro de noche, no hay mucho calor, la temperatura está abajo. Eso quiere decir que a mi tanque le va a caber más. En cambio, si yo lo que hago es que lo tanqueo de día, pues el calor es tan intenso que se va a evaporar muy rápido. Lo mismo sucede cuando en un país hace mucho frío. El carro igual va a seguir andando, el carro no se va a congelar, pero eso no es debido Al a menos la que se le gasolina. pinchen las llantas. Bueno, pues sí, a no ser de que le pinchen las llantas, pero no sean trágicos. Genius. Estamos hablando es de la gasolina. El caso es, el carro no va a congelarse porque la gasolina genera una presión, esa presión genera una fuerza y hace que el motor tenga la necesidad de andar, ¿sí? Es como que ustedes me digan, profe, entonces, en el polo sur, ¿los barcos se congelan? No, porque ellos tienen unas turbinas que hacen que se muevan, generen una presión y eso es lo que permite que el motor se mantenga tibiecito. Pero si usted apaga el motor, pues ¿qué le va a pasar al motor? Se congela. Lo mismo que le pasa a los carros. Usted apaga el carro, en el momento está caliente, pero con el paso del tiempo se va enfriando. Eso es a pesar de que son cambios físicos, pilas porque lo único que hemos hablado es de temperatura, o cuando aumenta o cuando disminuye. Y lo mismo le pasa a la gasolina, hijo, como es un combustible, pues tendrá que quemarse. Y al quemarse la gasolina se evapora. ¿Ustedes han pasado al lado de un Transmilenio? Profe, ¿lo puede mover un poquito a la Profe, izquierda? pero también sirve para el... Sí, señora. ¿Sí? Gracias. ¿Han pasado al lado del Transmilenio cuando bota el chorro de gas? Sí. Eso se da porque el líquido, que es la gasolina del carro, lo que está haciendo es que ya se quemó y por eso bota ese humo negro. Eso se llama smog o monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono lo que se va a convertir es en gas. ¿Por qué nosotros no lo podemos respirar o por qué nos quedamos como sin aire? Porque resulta que nosotros respiramos es oxígeno. Mi nariz está adaptada para respirar oxígeno. Si no entra oxígeno, mi nariz no respira. Por eso debajo del agua no puedo respirar. Y lo mismo sucede cuando paso al lado del Transmilenio, que ya quemó la gasolina, la convirtió en smog y me bota esa bocarada, pues yo lo que voy a hacer es que digamos que me voy a quedar sin respiración. ¿Que me pueda llegar a ahogar? No, nada, eso es cuestión de 20 segundos que mi cuerpo no respire y ya. Después ya botó la cantidad de smog. Que es lo mismo que cuando vamos al centro. La próxima vez, si en algún momento que ustedes tengan la posibilidad de ir al centro de Bogotá, vayan y cuando lleguen a la casa se suenan los mocos. Y al sonarse los mocos se van a dar cuenta que sus mocos están negros. Y es precisamente por el gas del ambiente, porque respiramos tanta contaminación que los mocos van a quedar negros. Eso sucede con los cambios físicos. ¿Dudas? ¿Quién más tiene otra duda? Profe, ¿en qué estado está la luz? Solamente la luz. Fotones de luz, estado plasma. Cualquier luz, sea una luz artificial, luz solar, Y el slide. fotones. El slime es coloidal. Es mocoso, pegajoso, coloidal. Como las gomitas cuando usted las derrite. Como las gomitas cuando se derriten, son coloidales. La gomita en sí es sólida, pero usted la derrite y ella se vuelve coloidal. O el centro líquido de la gomita, esa ya es coloidal. Profe, ¿en qué estado está el fuego? ¿Cómo? ¿En qué estado está el fuego? El fuego como tal es gaseoso, Plasma. pero las partículas que bota el fuego son plasma.
Plasma. Son plasmas, sí. Bueno, libro, hijos, por favor, a la mano para poderles explicar qué es lo que tienen que hacer y que no me cometan errores, ¿vale? Cójanme el libro en la mano. Permítanme, abro el archivo PDF. Y vamos a tener que entonces, en la primera página que les aparece en el archivo PDF, no en la de su libro, sino en el archivo PDF, aparece un título que dice cambios de estado. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? No, yo no sé dónde, ¿qué número es ese, profe? Mi amor, Sí, tienes que profe, yo ya buscar el lo archivo encontré. PDF. O alguien que me ubique ahí en el libro. El módulo, 180, la página 188. 188. El Sí, archivo. profe, para mí sí. 188. Es la 188. Listo, gracias. sí. 188. Dice cambios de estado. Ahí lo único que tienen que hacer es leer. En la siguiente página les va a aparecer como un circulito, como el mismo dibujo que hicimos en el tablero, pero circularmente. Entonces ahí también leen atentamente la información, ténganla en cuenta y seguimos. Para la siguiente página dice, la tabla relaciona algunas características físicas que presentan 8 sustancias. Entonces pilas con esa información que está ahí. Y en la siguiente página aparece el cambio de la temperatura en la que se encuentra. Entonces pónganle cuidado. Se llama, escúchenme bien, ciérrenme el micrófono y escúchenme bien para que alcancemos a hacerlo, ¿listo? Se llama fusión cuando... Profe, quedan 6 minutos. Sí, mi amor, ahí alcanzamos. Se llama fusión cuando se congela. Se llama evaporación cuando el líquido pasa a ser gaseoso. Pero para que eso suceda, tiene que haber algo que se llama ebullición. Su mamá le dice, vaya, mire a ver si el arroz está hirviendo. Y usted va y mira y el arroz está botando unas burbujitas, ¿cierto? Está desapareciendo el agua. Su mamá debería decirle, vaya, mire a ver si el arroz está ebulliendo. Porque ese es el término de la química. Cuando algo herve es porque ebulle. Está pasando de líquido a gaseoso. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver entre todos esa página, que no sé qué tan difícil les haya parecido, pero vamos a hacerlo. Dice, ácido clorhídrico a 10 grados Celsius. Entonces vamos a mirar acá el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico se congela a menos 26 grados y herve a los 48 grados. Entonces aquí dice que a 30 grados. ¿En esos 30 grados se congeló o hirvió? A menos 30 grados se congela o hierve. Se congela. Se congela, por eso se llama solidificación. Se congela. Se congeló, solidificación, perfecto. Vamos a ver el aluminio. El aluminio dice que a 800 grados centígrados. Entonces tenemos aquí el aluminio. A 660 se congela y a 2515 ebulle. Imagínense la capacidad que tiene. A 2515 no le podemos acercar ni una mano porque ya estaríamos derretidos. Derretidos del calor, ¿no? Entonces, si está a 800 grados Celsius, ¿se congela o herve? Herve. Herve, profe, herve. Herve, perfecto. Entonces, en ese caso se llamaría el proceso evaporación. Ah, ¿Listo? Evaporación. El siguiente nos está mostrando el yodo y nos están diciendo que es sublimación inversa. Vamos con la neftalina. En 20 grados centígrados. Neftalina, 353 se congela, 491 desaparece. Entonces aquí tenemos, está pasando de 20 grados centígrados a 500. ¿Qué le pasó a la neftalina? evapora. Se evapora, perfecto, porque está muy alta la temperatura. Se evapora a 491 y está a 500. Se evaporó. Vamos con el propano. El propano dice que a 20 grados Celsius. Entonces vamos a mirar el propano acá. A menos 188 se congela y a menos 44 se evapora. Y está en 20 grados Celsius. ¿Qué le habrá pasado al propano ahí? Congela. Se quema. Espérame. Se congela a menos 188. Y se evapora ¿Sigue igual? en menos 44, ¿no? Desaparece. Desaparece. Claro, desaparece porque es las dos son negativas y el ejercicio me lo está volviendo positivo, ya desapareció, evaporación.
Vamos con el cloruro de sodio, que es la misma sal de cocina. ¿Alguien ha comido cloruro de sodio? No. Mentiroso, Sí. usted no toma sal. Señora, tú sabes re no feo. toma- ¿Usted nunca ha comido sopa O sea, salada? el cloruro, esa cosa es sal. Sí, esa cosa es sal. ¿Usted nunca ha comido un huevo con sal? Sí, señora. Ah, entonces, Señora. es Muy rico. cloruro de sodio. Así se llama, sal de cocina. Bueno, hijos, dice que a menos 100 grados Celsius, entonces miremos, a 801 grados Celsius se congela, eso es tan difícil, y a a 1465 herve. Ustedes sí han visto y hagan la prueba. Échenle los 4 pocillos de agua y pónganlo a hervir. Y en otra ollita echen los mismos 4 pocillos de agua, pero échenle sal. Y se van a dar cuenta que el que tiene sal se demora más tiempo. Y es porque el proceso de ebullición hace que tarde. Las características de la sal hace que tarde en hervir el agua. Hagan algún día el experimento a ver si les funciona. Bueno, entonces sigamos. Dice que 801, bueno, vamos en la sal a 900 grados Celsius, esa sal. ¿Qué le pasaría ahí a la sal? ¿Se solidifica? ¿Se evapora? Se congela. Se congela, está congeladita. No mucho, pero sí está congeladita. Está más cercano a los 800 que a los 1000. No le pasa nada. Nitrógeno, a menos 150 grados Celsius, el nitrógeno líquido. Dice que a menos 210 se congela y a menos 195 se evapora. Y en el ejercicio nos lo están dejando a menos 150. ¿A qué está más cercano? ¿A evaporarse o a condensar o a fusionarse? Evaporarse. A evaporarse, perfecto. Está más cerquita a los 195. Y por último, el agua. El agua dice que a 20 grados Celsius. Entonces tenemos acá el agua. En 0 se congela. En 100 se evapora. ¿A dónde está más cerquita? ¿A congelarse o evaporarse? Evaporarse. A congelarse. Congelarse. Bien, a congelarse, porque es que para el vapor tiene que llegar a 100 y está solamente en 20, le falta muchísimo camino por recorrer, se congela. Entonces, ¿cuál Congeladito. es, profe? Dime, Entonces, ¿cuál era? congelar, mi amor. Gracias. Fusión. Perdón, solidificación. Me falta un minuto. Listo, en un minutico alcanzamos. Hijos, en la actividad 5 dice tarea en casa, son ejemplos de cambios de estado, entonces pónganle cuidado. En su cuadernito me va a hacer 5 ejemplos de cambios de estado físico, como cuál, alguien haciéndose una moña, otro puede ser el agua y el hielo, otro puede ser un helado derritiéndose. La idea es que usted me haga 5 cambios físicos en el cuaderno dibujados, ¿listo? Y con eso ya habrían terminado la actividad. Ah, bueno, profe. Esto está súper fácil la actividad, no tiene mayor complique. Profe, qué pena. ¿Será que puedes volver a editar el del aluminio y el Está en el libro. cloro